Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar la proteína de la tubulina. Esta es una proteína que se encuentra en las células eucariotas y tienen tendencia a polinizarse, es decir, es un proceso en el cual los monómeros se agrupan químicamente dando lugar a una molécula de gran peso llamado polímero y así formando estructuras filamentosas. Estas proteínas están formadas por 550 aminoácidos mayormente ácidos, aunque las tubulinas alfa y beta son bastante similares, están codificadas por genes diferentes. Asimismo, podemos encontrar dos tipos de tubulina, la tubulina alfa y la tubulina beta. La tubulina alfa es un tipo de proteína tubulina globular que es un componente del componente básico del microtubo. Esta tubulina produce un dímero con la beta-tubulina. Asimismo, en la tubulina alfa se pueden encontrar residuos de aminoácidos con un grupo acetilo, otorgándole propiedades diferentes a los flagelos celulares. Por otra parte, encontramos la tubulina beta, la cual es un tipo de tubulina que consiste en producir atenuadores en microtubos. Tiene un peso y un punto asilo eléctrico similar a la de la tubulina alfa. Entre las similitudes entre la tubulina alfa y la tubulina beta podemos encontrar que tienen hélices alfa, láminas betas, bobinas de proteínas aleatorias. También son los componentes de los microtubos y ambas tubulinas sufren formas isotípicas. Estas modificaciones produccionales pueden estar presentes en ambas tubulinas. Estas mismas comparten homología de secuencia. También estas proteínas se polimerizan en microtubos. Ahora vamos a hablar de las características de la tubulina. Para comenzar necesitamos saber que existen varias tubulinas dependiendo de diferentes expresiones genéticas o de diferentes modificaciones posttraduccionales. Las tubulinas son los elementos fundamentales de los microtúbulos, es decir, tubos estrechos y huecos del interior de una célula, que participan en la multiplicación y el movimiento de las células. Las estructuras que forma la tubulina funcionan como vías de transporte análogas a las vías de un tren de materiales genéticos y organelos en el interior de la célula. El desplazamiento de sustancias y estructuras es posible gracias a proteínas motoras asociadas a los microtúbulos llamadas quinesina y ladinenina. Para la generación de un microtúbulo se requiere gamma-tubulina rodeando el centrosoma y usando a ella como molde se empiezan a asociar los dímeros de alfa y beta-tubulina, generándose así el microtúbulo creciente. Ahora vamos a hablar de las subunidades de la tubulina, que son heterodímeros de 55.000 Daltons y son los bloques estructurales de los microtúbulos. Por siguiente está el dímero, que el dímero está compuesto de dos polipéptidos denominados tubulina alfa y beta. Estos se polimerizan para formar los microtúbulos. Una de las estructuras más relevantes de los microtúbulos es la polaridad de la estructura. La polaridad es importante ya que determina la dirección del movimiento a lo largo del microtúbulo. Este fenómeno también ocurre en los filamentos de actina. ¿Cómo está compuesta la tubulina? Comúnmente se denomina tubulina a un heterodímero formado por dos subunidades, alfa y beta, que al ensamblarse de manera altamente organizada genera uno de los principales componentes del citoesqueleto, los cuales son los microtúbulos. Los microtúbulos son estructuras filamentosas que junto a filamentos intermedios y microfilamentos de actina conforman el citoesqueleto de una célula. Siguiendo con ese orden de ideas, explicaremos ahora el funcionamiento de la atubulina. Para la generación de un microtúbulo se requiere gamma-tubulina rodeando el centrosoma y usando a ella como molde. Se empiezan a asociar los dímeros de alfa y beta-tubulina, generándose así el microtúbulo creciente. Se denomina tubulina a un heterodímero formado por dos subunidades, A y B, que al ensamblarse de manera altamente organizada genera uno de los principales componentes del citoesqueleto, los microtúbulos. La tubulina polimeriza por adición de dímeros en uno o ambos extremos del microtúbulo. La tubulina en la salud mental.
En los últimos años, diferentes estudios se han centrado en una proteína estructural como un nuevo objetivo para el diagnóstico y el tratamiento de la depresión. Esta proteína le da estructura a las células y ayuda en muchos de los procesos celulares. Gracias a esto, es que está muy presente e influye bastante en la depresión. Una forma modificada de la tubulina ancla la proteína G-alfa-S a balsas lipídicas, estructuras grasas que flotan en la membrana celular. En personas deprimidas, esta proteína se atasca en las balsas lipídicas y no puede desencadenar la producción de adenosín monofosfato cíclico, una molécula necesaria para la mensajería rápida en el cerebro. Los investigadores trataron de determinar la cantidad de tubulina en los cerebros de las personas con depresión que habían fallecido a causa del suicidio o por otras razones, y lo compararon con la que se encontraba en las personas que no estaban deprimidas. Aunque descubrieron que la cuantía era similar, aquellas personas deprimidas contaban con menos cantidad de estas proteínas en las balsas lipídicas. Estas intervienen en un gran número de funciones celulares,